Capítulo 651. Bajo el mar. Cuando llegó la orden de regresar al nido, sinceramente, no pude decir si estaba infeliz o aliviado. Habíamos luchado contra estos estúpidos punks de la Legión por cada centímetro de terreno. Miles de miembros de la colonia habían muerto en la defensa. Ahora se suponía que íbamos a entregar los últimos 5 kilómetros de túnel gratis. Como un regalo. ¿Estábamos extendiendo la alfombra roja para estos asesinos? Por supuesto que sé que esa no es la intención, pero todavía me irrita. Por otro lado, estoy jodidamente cansado. Agotado incluso. No he disfrutado de un letargo adecuado en tanto tiempo que juro que he sentido que Protectant y su pandilla se agrupan para tratar de arrastrarme. Mi cuerpo puede sentirse joven y vivaz, rebosante de la energía de la colonia suministrada, pero mi mente está esponjosa y magullada. Necesito dormir. Necesito liberarme de esta interminable guerra de desgaste. Así que es con estos sentimientos encontrados que finalmente hago mi regreso al nido principal. Se espera que cada uno de los 3 nidos sea atacado en el próximo asedio, pero este sigue siendo el centro de la fuerza de la colonia y, a pesar de que no me lo pidan, quiero ubicarme aquí donde la lucha será más intensa. A medida que el rastro masivo de decenas de miles de hormigas se dirige hacia su hogar, es difícil no darse cuenta del frío que hace. Las hormigas no son las mejores cuando se trata de lidiar con las bajas temperaturas y puedo ver que los soldados a mi alrededor están luchando un poco para lidiar con eso. El mar de sombras se ha vuelto más denso en los últimos días, la oscuridad opresiva y el frío helado nos presionan cada vez con más saña. Es obvio que viene otra ola. Posiblemente peor que el primero. En el fondo, estamos seguros de encontrarnos con un número significativo de monstruos del tercer estrato a medida que ascienden, posiblemente incluso el cuarto. Donde la última ola se convirtió en una oportunidad para nosotros, esta puede ser una gran prueba para la colonia. Si sobrevivimos a nuestra situación actual, seremos empujados directamente a un nuevo ataque. Aún así, me cuesta creer que la colonia flaquee. Mi nueva familia nunca me ha defraudado todavía. Mucho tiempo para preocuparme por el futuro cuando suceda, en este momento necesito analizar mi situación de manera integral. Pelear contra la Legión ciertamente es bueno para las habilidades, no me puedo quejar de eso. He experimentado crecimiento en muchas áreas, particularmente en aquellas que he estado usando repetidamente. Mis habilidades mentales junto con mi objetivo han crecido a pasos agigantados junto con sólidas mejoras en mi magia. Mi reserva de biomasa no ha crecido tanto como me gustaría, después de todo, las oportunidades para cazar han sido nulas durante mucho tiempo. La colonia nos mantuvo bien alimentados durante el transcurso de las batallas, pero no lo suficiente como para aumentar significativamente lo que había escondido antes de que llegara la Legión. Aún así, habrá espacio para algunas mutaciones finales antes de que se caliente la última batalla. Mientras me ocupo revisando mi lista de habilidades y preguntándome cuál de mis órganos y partes del cuerpo debería mutar a continuación, el convoy sigue avanzando hasta que finalmente llegamos a las puertas del nido. Si antes pensaba que las cosas eran ostentosas y exageradas, ahora los talladores han llevado las cosas a un nivel completamente nuevo. Todo el túnel se eriza como un puercoespín en un mal día con púas de acero reforzado. Puedo ver emboscadas y túneles de tiro cada pocos metros, salpicando el techo del túnel. Incluso la pendiente que avanza hacia la puerta se ha cambiado a una fuerte pendiente descendente, lo que obliga al enemigo a marchar cuesta arriba para llegar a las puertas. Las enormes puertas de acero ahora están tan llenas de encantamientos y núcleos que prácticamente puedo sentirlas vibrar en su lugar. Esta es solo la puerta exterior. El interior es seguramente aún más ridículo. Los talladores no han estado holgazaneando mientras las otras castas han estado luchando. Estoy impresionado como el infierno. Las cubas llenas de ácido listas para volcarse sobre el enemigo son la guinda de un pastel espectacularmente letal. Si la Legión intenta acercarse por la puerta principal, lo pasarán muy mal. Con suerte, la colonia ha considerado qué hacer en caso de que el enemigo decida intentar hacer un túnel alrededor de nuestras defensas. La piedra mágicamente condensada es maravillosa y todo eso, pero puede ser vencida. Lo hemos hecho nosotros mismos después de todo. Justo cuando me dirijo al nido propiamente dicho, veo algunas caras inesperadas antes de que pueda escabullirme para trabajar en mis mutaciones. Imagina verte aquí. Y en tan buena compañía. Deliberadamente trato de evitar mirar a las 30 figuras con túnicas que cayeron de rodillas en el momento en que aparecí. La alcaldesa pone los ojos en blanco discretamente y responde.
Creo que estarás más que un poco sorprendido cuando te des cuenta de lo que sucedió allí arriba. No creo que ni siquiera tú pudieras haber predicho esto. ¿Predijo qué? Preguntó. En lugar de responderme, Enid solo sonríe y hace un gesto hacia la figura con túnica más importante, a la que llamativamente le falta un brazo. Maldita sea. De alguna manera sé que esto va a ser molesto. Bane, si me gritas te juro que te desterraré de la colonia para siempre. Trata de mantenerlo bajo y dime qué está pasando aquí. La amenaza funciona como un regalo y veo el miedo desnudo echar raíces en los ojos del sacerdote. Por una vez, en realidad duda antes de volar mi mente con sus pensamientos. Muy buena. Ha ocurrido un nuevo milagro. Mis compañeros fieles han sido bendecidos con una clase única por el sistema que permitirá a la gente de la superficie luchar junto a sus salvadores. Así que hemos venido. Diablos no. Él me mira. Lo miro fijamente sin pestañear. ¿Tienen alguna idea de lo que la Legión les haría a ustedes? Será una masacre. De ninguna manera. Me dirijo a Enid. Dile lo estúpido que es Enid. A menos que esta nueva clase les permita disparar rayos de pura destrucción desde sus traseros o algo así, no hay posibilidad de que puedan enfrentarse a la Legión. Enid parpadea rápidamente. ¿Por qué diablos? Se pregunta. Nací disparando ácido desde atrás, ¿de acuerdo? No me juzgues. Ahora explícale a este sacerdote idiota por qué es tan idiota. La anciana suspira. No es tan simple. Es una clase aficionada que funciona con inteligentes y hormigas mientras estén juntos. ¿Te vendría bien un beneficio, no? Por mucho que quiera decir que no, esta vez nuestros oponentes nos superan con creces. Sintiendo mi vacilación, Enid irrumpe en mis pensamientos. Ya hemos hablado con Sloan y Victorian ha aprobado nuestra participación siempre que usted esté de acuerdo. Mucha gente de Renovación ha venido a ayudar a defender los nidos. Sentimos que tenemos la oportunidad de pagar nuestra deuda. Me burlo. Vamos, Enid. ¿Cuántas personas serían lo suficientemente tontas como para correr al calabozo para tratar de defender una colonia de hormigas monstruosas? Tendrían que estar completa e irrevocablemente locos. Incluso antes de que termine mi diatriba, han comenzado a llegar a la cámara. Personas. Cientos de ellos. Campesinos, comerciantes, artesanos y mujeres, todos y cada uno de ellos refugiados de la devastación de Garralosh. La noticia de mi llegada debe haberse difundido rápidamente, porque corren hacia mí en oleadas, apareciendo más a cada momento. Cuando los primeros llegan detrás de los sacerdotes, inmediatamente se unen a ellos, cayendo de rodillas y levantando las manos en oración hacia mí. Vienen más, luego más, aún más, hasta que estoy con mis mascotas y la gran puerta de la colonia detrás de mí, y miles de humanos arrodillados en un gran arco ante mí. Casi todas las personas en edad de pelear vinieron, dice Enid suavemente. Casi todo el pueblo. Ni siquiera puedo negar con la cabeza. ¿Qué pasa con ustedes? Capítulo 652. Un día más. En lo profundo del nido principal de la joven raza de hormigas que había llegado a conocer como la colonia, el sabio que se había llamado a sí mismo Guy se sentó en profunda meditación. Cerca, su aprendiz, Wite, se sentó y observó pacientemente mientras su maestro realizaba esas hazañas mentales de las que aún no era capaz. Porque aunque se sentó quieto, sin un solo músculo moviéndose en todo su cuerpo, su mente vagaba ampliamente, buscando y comunicándose. Después de varias horas de quietud, finalmente abrió los ojos y respiró hondo, relajando la tensión que se había apoderado de él. ¿Qué pudiste encontrar, maestro? Blanco le preguntó. En respuesta, solo negó con la cabeza. Un momento después, sintió que la mente de él chocaba contra la suya. Sabes mejor que hablar en voz alta en este lugar, la amonestó. La colonia no son nuestros enemigos, pero no son pueblo. La chica zorro agachó la cabeza para reconocer la reprimenda. Entiendo. Temía que estuvieras cansado después de tu búsqueda y no deseaba grabarte. Su preocupación reconfortó su viejo corazón, pero no permitió que se mostrara en su rostro. Soy más fuerte de lo que crees, jovencito. No necesito tus mimos. Dejando eso de lado, ¿pudiste contactar al Gruanchi? Impaciente como siempre, mi discípulo. Sí. Grovekeeper se ha despertado y ha comenzado a atender a sus hijos. La arboleda ha crecido tan rápido que me temo que la ira de la madre árbol se ha despertado. ¿No es raro? Había leído que la madre árbol era amante de la paz.
Guy se echó hacia atrás y se frotó las piernas en secreto, tratando de mantener el movimiento fuera de los ojos de su joven protegido. El árbol madre es, ante todo, un árbol. Puede ser viciosa cuando se trata de asuntos relacionados con su supervivencia o la de sus hijos. Por lo que pude deducir, ella ha sentido la presencia de la legión abisal en este lugar y no los ama, por decirlo suavemente. Blanco asintió. El conocimiento de la guerra entre las razas jóvenes y las viejas era una historia importante para su pueblo. El conflicto entre la legión y Brunchi había sido particularmente feroz, en el punto álgido del cual los legionarios habían asediado, incluso herido, a la propia madre árbol. Si la alianza no se hubiera negociado a tiempo, es posible que la legión hubiera tenido éxito en sus intentos de eliminar a esta nueva raza de Pangera. ¿Crees que van a intervenir? Le preguntó a su maestra. No estoy seguro de si se arriesgarán a un conflicto abierto en esta etapa, pero creo que una demostración de fuerza será lo mínimo que podemos esperar de ellos. ¿Y nuestra gente? El hombre lobo respiró hondo y sacudió la cabeza. Nunca es tan fácil llegar a un consenso entre la gente, lo sabes, Wite. La decisión de aceptar a la colonia como una raza joven y permitirles unirse a la alianza llevará años y muchas batallas de honor para resolverse. Las tribus son rebeldes en el mejor de los casos. A menos que estén amenazados, no se unificarán rápidamente. Seguramente sus palabras tienen peso allí, maestro. Podrías presionarlos para que actúen rápidamente. Gray volvió sus ojos directamente a su discípula y la miró fijamente. Ella se quedó quieta, con las manos cruzadas en su regazo mientras lo miraba fijamente. Sus ojos eran claros y enfocados, no contaminados por el egoísmo y la codicia. Has llegado a admirar de Colony, ¿no es así, niño? ¿Deseas que nuestra gente extienda su mano y los proteja? Lo hago, reconoció, sin intentar negarlo. No creo que debas extinguir a una raza entera bajo la premisa de que algún día pueden hacer el mal. No veo el mal aquí, sino el bien. Una visión simple del mundo, le dijo. Siempre hay corrientes, variables e incertidumbres. La naturaleza del bien y el mal no está tan clara. ¿Crees que la legión es mala? No. Simplemente hacen lo que creen que es correcto, al igual que todos nosotros. De hecho, es raro encontrar a la persona que camina por un camino que sabe que está equivocado. He oído estas palabras antes, le dijo su alumna normalmente recatada, con la mente firme, pero no responden a mi pregunta. ¿Actuarás? Guy cerró los ojos una vez más y reguló su respiración, hundiéndose una vez más en la meditación. Ignoró el resoplido irritado que Wite lanzó cuando vio sus acciones y, en cambio, reflexionó sobre la respuesta a su pregunta. ¿Estaba dispuesto a actuar? Por lo general tan confiado en sus decisiones, esta vez no estaba seguro. Los caminos que se bifurcan del destino se extendieron tan lejos y anchos desde este punto que era imposible predecir las consecuencias de cualquier acción. ¿Quién podría caminar audazmente por tales caminos? Más profundo en la mazmorra. El guardián de la arboleda acababa de despertar, pero su cuerpo ya era flexible y ágil, lleno del poder de la madre. Su memoria todavía cambiaba y vagaba, aún no se había asentado en su nueva forma, pero no le importaba. Aquí en la arboleda, tan cerca del zarcillo del árbol del origen, sabía que no podía sufrir ningún daño. Mientras la madre velara por ellos, estarían a salvo y actuarían para llevar a cabo su voluntad. En este momento, su voluntad era clara. La ira y la indignación resonaron por toda la arboleda hasta que cada rama y cada hoja temblaron. Se había descubierto que el odiado enemigo intentaba extinguir la nueva luz, tal como lo habían hecho con la propia gente del guardián. No aguantaría. Alrededor del zarcillo, se había formado un vasto jardín, lleno a rebosar de vida y vegetación que bebía el maná oscuro del segundo estrato sin pausa, transformándolo en nutrición que impulsaba aún más el crecimiento de cada enredadera, flor, árbol y arbusto. Para el ojo exterior, parecía como si un floreciente ecosistema de plantas hubiera cobrado vida aquí en el más duro de los entornos, un milagro de la naturaleza. El guardián deambuló entre las plantas, acariciando cada una de ellas mientras estimulaba su crecimiento y sentía su energía fluir hacia él a cambio. La verdad era más simple, por supuesto. Esto no era una plétora de plantas, sino una entidad. Todo era el árbol madre, todas y cada una de las formas de vida en la arboleda eran solo otra expresión de su cuidadoso diseño para atraer el poder de la mazmorra y transformarlo para alimentar a su gente. Esa energía ya se estaba dando un buen uso.
El guardián se volvió hacia el zarcillo, el filamento que se extendía desde una de las raíces de su madre, y vio las docenas de formas que comenzaban a emerger. Una sonrisa arrugó el rostro de madera del guardián al ver nacer a estos nuevos hijos de la madre. No pasaría mucho tiempo hasta que emergieran, completamente formados y listos para convertirse en los recipientes de su ira. Levantó una mano y bendijo su crecimiento, sintiendo que las energías naturales fluían de él e infundían las formas en crecimiento. Los Bruanchi se acercaban. En el campamento de la Legión. Titus se apoyó en la mesa y examinó los diversos informes de los exploradores dispuestos encima. ¿Una puerta encantada hecha de acero? Preguntó. Así es, respondió Aurilia. ¿20 toneladas? Por lo menos. ¿Lo mismo en los otros nidos identificados? Sí. Levantó una mano para pellizcar su frente. ¿Se han desarrollado tan rápido? Menos mal que estamos aquí entonces. Se reclinó y pensó por un momento. Con los irregulares que han llegado, deberíamos poder tener éxito en un asalto frontal completo a la puerta, pero estoy preocupado por los cientos de trampas que sin duda han tejido en el lugar. Las hormigas son laboriosas, ¿quién lo hubiera pensado? Titus solo gruñó, demasiado concentrado para siquiera fingir reírse. ¿Ha tenido suerte el equipo de asedio identificando puntos débiles en la piedra? Preguntó. El informe de los especialistas en magia de la Tierra ya estaba sobre la mesa frente a él y lo había leído 2 veces, pero preguntó de todos modos. Nada de eso es especialmente duro, pero tampoco es suave. Podríamos hacer un túnel con bastante facilidad, pero los excavadores son reacios a intentar perforar un nido de hormigas. Sabrán qué está sucediendo de inmediato y se moverán para contrarrestarnos. Tito frunció el ceño. El hecho de que esta colonia de hormigas ya fuera capaz de causar incluso un ligero dolor de cabeza a su legión, ciertamente fresca, era un problema. Si les dieran 1 año, o 5, haría falta una fuerte movilización de fuerzas y el número de bajas sería elevado. Es mejor atacar con decisión ahora, cortar el problema de raíz. Parece que tendré que estar en primera línea yo mismo, dijo Titus. ¿Ha explorado todas las demás vías, comandante? A la Legión Abisal no le gustaba dejar que sus miembros de alto nivel tomaran el centro del escenario cuando no era necesario. Mientras que algunos ejércitos permitían que las élites de nivel 70 pastorearan y protegieran a los novatos durante las duras batallas, la Legión prefirió confiar en su entrenamiento y equipo y empujar a los nuevos legionarios al combate. Esperar que Titus intervendría y resolvería todos los problemas, pelearía cada batalla cuando se pusiera difícil, solo sofocaría el crecimiento de los soldados y les permitiría abrazar una manta de seguridad que no siempre estaría allí. Querían legionarios inteligentes y poderosos, no cobardes. Dada la presión a la que estaban sometidos en este conflicto, tanto por el tiempo como por la falta de personal, se permitió que Titus saliera al campo. Para evitar las numerosas bajas que se necesitarían para asaltar la puerta, era más que aceptable que él mismo asumiera la responsabilidad de destruirla. El comandante se levantó de la mesa y movió los hombros mientras respiraba profundamente. El maná estaba aumentando constantemente. No quedaba mucho tiempo hasta la ola, otra razón por la que necesitaba actuar rápido. Sintió que el maná se agitaba en sus huesos cuando inhaló de nuevo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que necesitaba luchar duro? No desde que Garralosh se había alejado de él e incluso entonces se había visto obstaculizado por la falta de maná en los primeros estratos. El nivel actual de maná ambiental fue suficiente para que realmente se liberara. Era casi suficiente para hacerlo sonreír. Su última campaña en la 6ª capa fue hace ya tanto tiempo. ¿Todavía tenía los movimientos? En el campamento Golgari. Coranon Balta se arrodilló en la piedra, con la hoja recta frente a él, la punta en perfecto equilibrio sobre el suelo plano. Como le habían enseñado hace tanto tiempo, concentró todo su ser en la espada, su mente y alma, buscando la resonancia con la hoja. Se creía entre los Blades en el Golgari que las armas preciosas que manejaban, formadas y moldeadas a partir de la piedra viva para adaptarse a sus portadores durante un período de años, eran criaturas vivas. La piedra en sí estaba viva, sin duda, pero más que eso, las espadas podían desarrollarse y desarrollar una personalidad propia. Era para conectarse con ese ser gestáltico que la espada alta ahora buscaba hacer, pero era difícil de alcanzar. A veces, por un momento fugaz, sentía una respuesta del arma cuando se acercaba a él, pero luego desaparecía, perdida como si nunca hubiera existido.
Después de otra hora relajó su postura, dio un paso adelante y retiró la hoja del suelo antes de limpiarla meticulosamente. Mientras lo alimentaba con maná, sintió que la hoja se estremecía de placer mientras se alimentaba antes de volverse inerte una vez más. Koranon no se desanimó, sabía de Haiblades que habían buscado y nutrido sus espadas durante cientos de años y que solo habían recibido un reconocimiento fugaz de sus armas. Aún así, la búsqueda de la unidad con la hoja bien valió el precio. Después de un momento para centrarse, envainó la hoja con cuidado y se volvió para encontrar a su asistente esperando en el mismo lugar donde había comenzado su comunión. Preparen el campamento, ordenó, es hora. Capítulo 653. ¿Qué se necesita para traer biomasa por aquí? Resulta que la comida escasea durante un asedio. Sea ciencia cierta que la colonia creó una enorme reserva en preparación para esto. Como una montaña de biomasa, empacada y lista para usar. El problema es que casi todo eso se entregará a las reinas para garantizar que la producción de cría de la colonia no retroceda del máximo diario, incluso durante un período en el que no podemos cazar fácilmente. Lo entiendo. Hago. La cría viene antes que todo, obviamente. Somos hormigas después de todo. Pero maldita sea, tengo hambre. Siento un empujón en el borde de mi atención y me doy vuelta para ver a Timmy mirándome con ojos muy abiertos y lamentables. Muevo lentamente la cabeza de lado a lado y dos enormes lágrimas comienzan a brotar de los ojos del mono. Lo sé, amigo. Va a ser difícil por un tiempo, pero podemos sobrevivir. Vamos a superar esto juntos. Timmy se acerca a mí con una mano temblorosa y la coloca contra mi caparazón como si tratara de sacar fuerza a través de él. En momentos como este, solo podemos depender unos de otros. Hemos estado juntos en los tiempos de abundancia, podemos luchar juntos también en los tiempos difíciles. Si no crees en ti, Timmy, cree en el yo que cree en ti. Todavía hay poder en ti. Su carrera aún no ha corrido. Conquista el hambre. Masticar. ¿Qué fue eso? Miro a Timmy una vez más y descubro que su mano ahora ha agarrado mi pierna que ha levantado hasta su boca. ¿Acabas de intentar morderme? Silencio. Timmy, me enfoco en él peligrosamente mientras comienza a sudar a través de su pelaje. Si estás tratando de comerme en este momento, te entregaré a Krinis para que te castigue. Ahora saca mi pierna de tu boca. Lo hace. Ah. Tienes baba por todas partes, maldita sea. No puedo creer que tenga que decir esto, pero a partir de ahora se te ordena que nunca me comas. Simio estúpido. Mayor, ¿cómo van tus preparativos? Ah. Nada raro está pasando aquí, Advant. Nada. Mi dignidad no se ha visto afectada en lo más mínimo. Y si le preguntas a tu escuadrón de niñeras, te dirán lo mismo. Al decir la última parte, levanto mi abdomen en alto para amenazar el techo de nuestra cámara con un juicioso rocío de ácido para asegurarme de que Protectant y su escuadrón capten el mensaje. Imagina a la colonia descubriendo que una de mis propias mascotas trató de comerme mientras los consolaba por la falta de comida. La vergüenza de eso. Por supuesto, mayor, Advant lo resta importancia, me preguntaba cómo te iba con los preparativos finales. El consejo se reúne en unas pocas horas y necesitamos que estés allí. ¿Otra reunión? El enemigo está a las puertas. ¿Cuántas de estas malditas reuniones planean tener? Definitivamente estaré allí, miento, solo dame algo de tiempo para terminar mis mutaciones. Por supuesto, mayor. El soldado se vuelve para dejarme en paz por el momento e inmediatamente abro mi menú para acelerar el proceso de mutación. Si lo hago lo suficientemente rápido, puedo desaparecer en algún lugar antes de que comience la reunión. Son el consejo, maldita sea. Ni siquiera tengo técnicamente un asiento, al menos, esa es mi opinión y me mantendré firme. Muy bien, ¿cuánta biomasa tengo para trabajar? Una lectura rápida me dice que tengo un total de 251. Más de lo que pensé que podría tener en este momento. Bonito. Entonces, ¿qué parte del cuerpo afortunada obtendrá la actualización esta vez? Probablemente pueda permitirme dos aquí. Personalmente, creo que es hora de las piernas. Se necesitan piernas. Mis piernas están absorbiendo todo el maná que necesito. Especialmente aquí abajo en el segundo estrato. Solo el lanzamiento de hechizos pesados puede drenarme. Especialmente una vez que llego a drenar maná usando manipulación externa de maná. Puede convertirse en un problema en el futuro, pero por ahora, soy sólido.
En la actualización más 20, quería mejorar su capacidad para absorber daño, lo que resultó en las piernas resistentes y de absorción rápida más 20. Cabe señalar que no tener las piernas cortadas ha sido una experiencia bienvenida. Porque la legión seguramente apunta a nuestras piernas. El caparazón es duro y difícil de manejar, pero si le quitas las patas a una hormiga, ¿qué diablos te van a hacer? Incluso los insectos en la tierra saben esto. Cuando las hormigas pelean entre sí, siempre van por las patas, con algunas excepciones notables. Con mis potentes reflejos y mi previsión, casi siempre puedo mover mis piernas fuera del peligro, pero a veces simplemente no es posible. Durante el gran combate cuerpo a cuerpo después de que Timmy rompiera el escudo de la Legión, no tenía absolutamente ningún espacio para esquivar y tuve que confiar en la dureza natural. Por eso voy directamente a piernas endurecidas de absorción rápida más 25. Lo que me va a costar un buen 115 biomas. Me queda suficiente para tomar una parte más del cuerpo de 20 a 25. La única pregunta es, ¿cuál será? Todavía necesito mejorar algunas cosas, pero quizás la que más me inclino es mi musculatura. Hasta ahora, he invertido todas mis mutaciones en aumentar la velocidad a la que pueden disparar mis músculos, lo que me ha dado los reflejos sobrehumanos de una araña radiactiva, pero no estoy seguro de querer seguir empujando por este camino exclusivamente. Mis reflejos ya son súper rápidos, especialmente cuando están conectados a mi precognición limitada. Mi sistema nervioso probablemente pueda soportar la carga de aumentar aún más mis reflejos, lo que necesito de mis músculos es más potencia. Necesito un poco de OM. Las mutaciones de Timmy se enfocan casi exclusivamente en la cantidad de fuerza que puede generar y, aunque no siento que deba igualarlo en ese departamento, me encantaría tener una pequeña porción de eso. Por supuesto, mi necesidad de poder está bastante aislada en términos de dónde debe aplicarse. Se trata de la cara a manos. Necesito poder morder más fuerte. Las mandíbulas son geniales, todos deberían tenerlas, pero necesito morder más fuerte si quiero abrir las nueces realmente duras que hay. Incluso los soldados dedicados de nivel 4 no han podido atravesar la armadura de la Legión, y todas sus estadísticas y mutaciones están dirigidas al propósito de tanquear y morder. Incluso si tengo el beneficio de evoluciones especiales y estadísticas de bonificación, tampoco puedo pasar. Tiene que haber alguna mutación aquí que pueda darme esa ventaja. Comienzo a revisar el menú, repasando los cientos de opciones hasta que encuentro algo que me llama la atención. Musculatura de bloqueo. Según la descripción, actúa de una manera similar a la famosa hormiga de mandíbula trampa de la Tierra. Permite que los músculos se coloquen en una determinada posición, preparados para disparar casi como la cuerda de un arco. Cuando se libera la tensión, puede ocurrir con un poder tremendo. La mandíbula trampa tiene, libra por libra, una de las mordeduras más fuertes del planeta. Esto también tiene sinergia con mis mutaciones musculares existentes, ya que pueden disparar tan rápido. Usando esto, podré tirar de mis mandíbulas hacia atrás y bloquearlas, estirando los músculos de mi cabeza y luego liberando ese poder acumulado de una vez. Por supuesto, con una sola mutación, la elasticidad de los músculos no será mucha, pero ayudará. Bloquea la musculatura Hyper-Twitch más 25. Aquí vamos. Eso es 230 biomas ha desaparecido. Sí, lo fácil viene, lo fácil se va en estos días. Bloquea esas opciones, Gandalf. Tengo una reunión que esquivar. Aunque siento que he olvidado algo. Chadangadangaloza. Esta maldita picazón. Capítulo 654. El miedo de la hija. La máquina de guerra de la Legión se había puesto en marcha. Guerreros del abismo, la Legión había estado en un constante estado de guerra durante más de 1000 años. La lucha contra el calabozo no terminó con el cataclismo, simplemente había cambiado, y durante todo ese tiempo se habían vuelto muy buenos en lo que hacían. Esa maquinaria estaba ahora en las manos de Titus y la dirigió con precisión y confianza para lograr sus fines. Desde su lado, Morrelia observaba con creciente pavor cómo su padre apretaba más la soga alrededor del cuello de la colonia. En su corazón, se había estado gestando una tormenta a medida que avanzaba el conflicto y sintió que sus emociones hervían hasta el punto de estallar sin tener una idea sólida de lo que sucedería después. Finalmente se había reconectado con su padre, con su madre. El dolor y la herida que había sentido después de la muerte de su hermano finalmente habían comenzado a sanar. Incluso cuando se había rebelado contra su familia y la Legión, esperaba este sentimiento de resolución. Ella tenía las respuestas que había querido todo el tiempo.
Volviendo a su lugar entre la familia con la que había crecido, no solo sus padres sino el ejército al que servían, se había sentido como un regreso a casa. Se sintió completa una vez más, ya no estaba enfadada con el mundo que no tenía hacia dónde dirigir su ira. Pero ahora ese consuelo había sido despojado por la dura realidad. Donde una vez estuvo convencida de que matar monstruos era siempre la decisión correcta, ya no estaba tan segura. La colonia no había hecho daño a sus ojos, pero había hecho mucho bien. Habían protegido las vidas de los refugiados de Liria cuando la propia legión fracasó. No solo habían salvado a esas personas, sino que las habían ayudado a prosperar donde los monstruos normales solo habrían matado y comido. Era algo que había desafiado fundamentalmente su comprensión de los monstruos y el Dungeon para siempre, pero ahora estaba al borde de participar en un asalto para matar a esos mismos salvadores. No estaba bien, no podría estar bien. La única pregunta que quedaba por responder era si estaba dispuesta a tirar lo que había recuperado para defenderlo. Todavía no tenía una respuesta para esa pregunta, pero se le estaba acabando el tiempo. La presión se había acumulado dentro de ella hasta el punto en que temía moverse, no fuera a explotar y arremeter contra sus seres queridos. Así que fue una Morrelia apagada quien revisó su armadura, rindiéndose una vez más a la rutina familiar. El campamento de la Legión se había adelantado con respecto al día anterior con la ayuda de los refuerzos que habían llegado. A menos de una hora de marcha les esperaba el gran nido de la colonia. Titus había ordenado el asalto e informó a su guardia que participaría personalmente en el frente. No le quedaba nada más que hacer que prepararse para salir al campo. Con su verificación completa, comenzó a ponerse la armadura. Pieza por pieza, la ató sobre el grueso acolchado que ya llevaba puesto, asegurándose de que cada sección encajara en su lugar, trabada con sus vecinas. Sus dos armas encontraron sus fundas y se puso el casco en la cabeza. Ella estaba lista para qué, no estaba segura, pero estaba lista. Dejó su tienda para encontrar el campamento lleno de actividad. A su alrededor, los legionarios se apresuraron a completar los preparativos finales para lo que seguramente sería una batalla difícil. Se estaban transmitiendo órdenes, los informes de exploradores continuaban llegando constantemente, lo que requería cambios de estrategia de última hora. Los centuriones discutían en voz alta en los rincones mientras los soldados ensamblaban sus armaduras y pulían sus armas en grupos. A pesar de la acción frenética, el ambiente era tenue, sombrío. Los rostros que vio estaban enfocados y listos, determinados e inquebrantables. Muchos de los legionarios del campamento eran bastante inexpertos, al igual que ella, pero en tan poco tiempo se habían acostumbrado a la rutina de la guerra. Encontró a su padre en su lugar de costumbre, en la tienda de mando rodeada por los tribunos y otros oficiales superiores de su legión. La nueva incorporación, el líder de la fuerza auxiliar era un hombre gigante de 7 pies cubierto de gruesas escamas de reptil. Su nombre era Charles, aparentemente. Un ex convicto enviado a la legión y alimentado a la fuerza con biomasa para convertirlo en un arma útil. Había servido con distinción y ascendido al mando de su propia compañía, que se había agregado a la fuerza de Titus para esta misión. Ella misma se sentía un poco incómoda en presencia del hombre. Era un recordatorio viviente de lo lejos que estaba dispuesta a llegar la legión para ver morir a los engendros del calabozo. Cuando llegó, su padre la vio casi al instante y les indicó a los oficiales que se alejaran mientras salía de la tienda para encontrarse con ella. ¿No tienes trabajo que hacer? Ella le preguntó. Ciertamente. Asegurarme de que mi hija sobreviva es mi deber más importante. Ella puso los ojos en blanco. Está poniendo las cosas un poco gruesas, comandante. La expresión de Titus no cambió en lo más mínimo, su seriedad tallada en los planos de su rostro como si estuviera esculpida en piedra. No bromeo, niña. Tu madre me dio órdenes oficiales para asegurarme de que no murieras durante este exterminio. Morrelia tropezó. Estás bromeando. Su madre realmente rompería las reglas para emitir una orden como esa. Firmar y sellar, asintió Titus, nunca bromeo sobre las órdenes. La berserker se sintió afortunada de que ya se hubiera puesto el casco, ya que nadie podía decir que su rostro se había sonrojado de un rojo brillante. La cónsul de la legión dando órdenes oficiales para mantener con vida a su hijo. Fue un escándalo. Era nepotismo. Era, muy parecido a ella. Vamos, su padre le dio unas palmaditas en el hombro, vamos a movernos. Es hora.
Solo entonces se dio cuenta de que su padre ya se había puesto el traje, su enorme y voluminosa armadura parecía pesar 1 tonelada, pero se movía como si no se diera cuenta de que la estaba usando. Incluso su gran hacha ya estaba atada a su hombro. Morrelia se colocó en su lugar con sus compañeros de guardia y marchó en orden preciso, su mente una vez más cayendo en el caos. ¿Qué fue lo correcto? ¿Cómo se suponía que iba a salvar esta situación? Esa larga marcha hacia el nido fue un infierno especial para la hija de Titus. A cada paso que daba, pensaba en hablar con el comandante, pero a cada paso que daba se recordaba a sí misma que no serviría de nada. Estaba segura de que incluso si la colonia había hecho cosas milagrosas, la legión todavía los querría muertos. Eran monstruos y eso era suficiente. Si hablaba, todo lo que lograría sería deshonrar a su familia y ser encerrada en el campamento como traidora a la legión a la que sus padres habían servido toda su vida. La legión a la que su hermano había muerto intentando servir. Ella no pudo hacerlo. De repente, notó que su padre había dejado de caminar y detuvo los pies, mirando a su alrededor confundida. Estaban a la cabeza de la columna de la legión y detrás de ella los miles de soldados se detuvieron mientras esperaban. ¿Qué los había detenido? Estiró el cuello para intentar ver. Lo que vio hizo que su corazón se le subiera a la garganta. Bienvenidos, compañeros humanos, los llamó Enid. Bienvenidos al nido de la colonia. En el centro del túnel se encontraba una anciana solitaria, ataviada con túnicas sencillas y sosteniendo un sólido palo de roble para ayudarse a caminar. No había miedo en su rostro, de hecho, les estaba sonriendo. Desde el punto de vista de Enid, la legión que se aproximaba estaba casi completamente envuelta en la oscuridad, el maná espeso del segundo estrato significaba que todos, excepto las primeras filas de soldados, se veían borrosos ante sus ojos. La vejez probablemente jugó su propio papel en eso. Lo veo, comandante Titus. Nunca lo he conocido, pero he escuchado muchas historias del hombre que vino a Liria para criar a su familia. ¿Estaría dispuesto a hablar conmigo? Titus se volvió hacia el resto de ellos. Espera aquí, dijo y se adelantó. Capítulo 655. Diplomacia con los condenados. La colonia había sido inteligente con su estrategia hasta el momento, aunque un poco ingenua. La inexperiencia en la lucha contra enemigos inteligentes fue probablemente la razón de su enfoque relativamente directo. Si se les permitiera crecer, eso cambiaría. Otra razón más para extirpar este problema antes de que se vuelva demasiado severo. Aún así, Titus se sintió obligado a mantener los ojos bien abiertos mientras se acercaba a la anciana que estaba sola en el túnel frente a él. Soy Titus, confirmó, comandante de la Legión Emavisi. Debo decir que no esperaba encontrar un lirio en este lugar. ¿Puedo saber su nombre? El viejo soldado se mantuvo erguido, sin molestarse en tratar de parecer poco amenazador. ¿Cómo podría? Llevaba un juego completo de armadura abisal pesada con un hacha demoníaca en la espalda. En verdad, estaba amenazando. No es que a Enid pareciera importarle. Mi nombre es Enid Ruter, comandante. Es posible que haya conocido a mi esposo. Tito frunció el ceño. ¿Derrión? ¿El mercenario? La alcaldesa sonrió, complacida de ver que todavía recordaban a su amado esposo. Así es, ella asintió, habló muy bien de ti. Era uno de los buenos. La hoja oscura de Arrañis. Rara vez tengo respeto por los mercenarios, pero su marido era muy capaz y se apegaba a las reglas. Me entristeció saber de su muerte. No tenía tiempo para la política sindical. Siempre vio el Dungeon como su lugar de trabajo y no tenía ningún interés en luchar por el control. El comandante gruñó. Eso también es bueno. Por mucho que me gustaría tomarme el tiempo para rendirle el debido respeto a su esposo, señora Ruter, estoy seguro de que está al tanto de lo que está sucediendo en este lugar y que mi tiempo es limitado. Puedo adivinar por qué estás aquí, pero estoy preparado para escuchar lo que tienes que decir. Estoy de acuerdo. Es desagradable que nos encontremos en esta posición. Enid se alisó la falda mientras se armaba de valor. No sé qué pasó en el calabozo durante la oleada, comandante, pero me imagino que no fue fácil para ti. Supongo que estabas ocupado cuando Garralos salió a la superficie. Mantuvimos la línea y evitamos que los monstruos inferiores entraran en Liria. No podíamos predecir que Garralos sería capaz de hacer lo que hizo. Ella solo negó con la cabeza. No te culpo a ti, ni a la Legión, por lo que sucedió durante la ola. Ninguno de nosotros podría haber sabido que una bestia como esa sería capaz de sobrevivir en la superficie.
Pero debo informarte que la bestia Tegarralosh una vez luchó, fue derrotado por la colonia que ahora busca destruir. Tito solo se encogió de hombros. Los monstruos matan monstruos todo el tiempo. Lamento profundamente no haber podido acabar con la vil criatura cuando tuve la oportunidad, pero no tengo la intención de perdonar a estos monstruos porque librarán al mundo de un mal. Hicieron más que eso, insistió, nos salvaron. Recorrieron el campo y sacaron a los sobrevivientes de las ruinas. Nos construyeron casas, irrigaron nuestros campos, nos alimentaron, nos defendieron y nos unieron. No es exagerado decir que sin el apoyo de estos monstruos, probablemente no habría supervivientes de Liria o de los reinos fronterizos. Les debemos la vida a las hormigas y hemos vivido en armonía con ellas durante meses. Buscas destruirlas simplemente porque son monstruos y fueron creados por Dungeon. Hemos decidido que esto está mal. ¿Tienes la intención de defender a estas criaturas contra mis legionarios? Hay muchos en mis filas que nacieron en Liria. ¿Estás realmente dispuesto a luchar contra tu propia gente? Puedo decir lo mismo de usted, comandante. Los ojos de Enid se endurecieron. Has traído la guerra y la destrucción a esta colonia que no ha hecho nada más que ayudarme a mí y a mi gente. ¿Cómo puede ser visto como algo más que un enemigo? ¿Y qué hay de la gente de Rille? Exigió Tito. La ciudad fue invadida hace semanas, ellos también se salvaron del hambre de las criaturas. Hay un número de personas de esa ciudad entre nuestras filas hoy, respondió Enid. Parece que muchos consideran la llegada de la colonia una liberación, en lugar de una sentencia de muerte. Esa ciudad no ha sido dañada por la colonia, lejos de eso. El comandante frunció el ceño. Estaba más allá de sus expectativas que esta colonia actuara de esa manera, pero no era del todo inaudito. La abominación claramente había influenciado a las hormigas para que no depredaran a la población humana, pero ¿cuánto tiempo duraría eso? Si esa criatura nacida de otro mundo pereciera, ¿cuánto tardarían las hormigas en volver a su verdadera naturaleza? De hecho, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que la abominación misma perdiera su sentido de sí misma y se hundiera en la carnicería asesina que los reclamaría a todos al final? Esto no cambió nada al final. Las duras líneas del rostro de Titus no se movieron. La Legión ha dado sus órdenes y no tengo la intención de debatir su rectitud aquí. Destruiremos a estas criaturas y las sacaremos de la mazmorra para que no quede ni una sola. Si eliges tomar el campo contra nosotros, entonces yo debo advertirte que no mostraremos piedad con aquellos que se pongan del lado de las criaturas del calabozo contra los de su propia especie. Te daré 4 horas para hablar con tu gente e informarles de nuestra posición. Durante ese tiempo, si alguien se acerca a nuestras líneas, se les dejará pasar y se les dará un paso seguro a donde quieran ir. Si se quedan, morirán junto con los insectos. Diciendo eso, el comandante lanzó un saludo nítido y se volvió hacia su gente. Enid solo suspiró. Este era el resultado que esperaba, pero aún pesaba en su corazón. Para la Legión, la gente de Renovación ahora eran traidores que habían abandonado a las razas inteligentes para ponerse del lado del antiguo enemigo. Era inevitable una vez que habían tomado la decisión de apoyar a la colonia. ¿Crees que hicimos lo correcto, Derrion? Se preguntó en voz alta. Las discusiones habían terminado. Dio media vuelta y emprendió el camino de regreso al nido, donde la esperaba una puerta abierta. Tenía mucho que discutir con su gente. Titus tiene órdenes de que la Legión retroceda y ensanche el túnel para permitir la creación de un campamento temporal. Los legionarios descansaron y conversaron en voz baja mientras Titus y los tribunos se movían de grupo en grupo y les informaban de lo que les esperaba en la batalla que se avecinaba. Algunos expresaron tristeza, otros enojo, la mayoría sintió un nivel de incredulidad de que su propia gente se enfrentaría a ellos del lado de los monstruos, pero ninguno estaba dispuesto a luchar. Hicieron la guerra en el calabozo. Siempre. Enid se movió entre la gente dentro de la puerta. Agricultores, comerciantes, artesanos y guardias del pueblo antes de la última oleada, ahora se mantuvieron firmes en su resolución de defender a aquellos que les habían salvado la vida y les habían dado esperanza. Algunos estaban consternados al descubrir que los de su propia especie no verían la bondad de la colonia, y mucho menos su santidad, pero su determinación fue inquebrantable. Cuando habían transcurrido las 4 horas, ni una sola persona había abandonado la colonia. Decepcionado, pero no sorprendido, Titus una vez más formó la legión y una vez más comenzaron sus acercamientos simultáneos hacia las puertas del nido. No pasó mucho tiempo hasta que pudieron mirar hacia arriba y ver las enormes puertas de metal delante de ellos.
La cabeza de hormiga gigante tallada en el centro los miraba con indiferencia, proyectando un aura alienígena que parecía decir que lo que había más allá no pertenecía a la especie humana. Pero lo haría pronto, se prometió Titus. El poderoso legionario agarró con fuerza el mango de su hacha con ambas manos mientras avivaba al demonio que llevaba dentro. La puerta se cernía sobre sus ojos. Pase lo que pase, aplastaría esa cosa debajo de su bota antes de que terminara el día. Capítulo 656. El asedio parte 1. Güey. He logrado esquivar la reunión. Una vez que mi mutación estuvo completa, usé toda mi astucia para escabullirme. Por supuesto, necesitaba encontrar un lugar para esperar el tiempo antes de que comenzara la batalla donde el consejo no me molestara, así que, naturalmente, me dirigí directamente a las puertas para pasar el tiempo con las hormigas y los humanos estacionados allí. Cuando asomé la cabeza por los túneles y la gran puerta exterior del nido apareció ante mí, estaba más que un poco sorprendido de encontrar a todo el consejo reunido y esperándome. Ah, el mayor por fin ha llegado, observó Advant con un olor perfectamente plano, ahora podemos comenzar la reunión. Pequeña engreída. ¿Cómo supiste a qué puerta iría? Exigí. Podría haber ido al otro lado del nido por lo que sabías. Se espera que el asalto se concentre en este lado del nido, responde el soldado sin responder a mi pregunta, ¿cómo van nuestros preparativos en este punto? Derrotado, no tuve más remedio que sentarme y escuchar al consejo repasar muchos de los detalles que ya habíamos esperado. Estábamos aislados de los otros nidos que se habían excavado en la mayor medida posible en preparación. La Legión y los Golgari habían cooperado libremente para formar una amplia red que nos encerraba en el calabozo y desde entonces habían establecido posiciones defensivas en cada salida. La colonia se había convertido efectivamente en una caja dentro de 3 jaulas separadas. De nuestra exploración habíamos determinado que el enemigo había concentrado sus fuerzas aquí, en el nido principal. Claramente, tienen la intención de asestar un golpe lo más poderoso posible contra la colonia en el tiempo que tienen. Tiene sentido, considerando la creciente amenaza de una ola. Si pueden paralizarnos lo suficiente, mientras tanto, la Legión y los Golgari podrían simplemente limpiar este nido, restablecer las puertas y esperar a que pase la tormenta. No tengo dudas de que podrían manejar su propia defensa contra los monstruos que vendrán. Al final de la reunión, casi caí en letargo. Es algo importante, obviamente, pero realmente no hay nada que repasar que no supiéramos o que no sospecháramos que sucedería. Todo lo que quedaba por hacer era sostener las puertas. Si pudiéramos hacer eso, sobreviviríamos, si no, no. Cuando la discusión finalmente termina, alguien me hace volver a mis sentidos y noto que Propellant sacude a Vibrant para sacarlo del letargo. Luego se va a las puertas para prepararse. Una vez allí me doy cuenta de que las cosas ya están bien encaminadas. Enix sale para nuestro pedido acordado de cordura, solo para que, como era de esperar, caiga en oídos sordos. Era probable que la Legión nunca retrocediera, pero esperaba que lo hicieran. Para mi sorpresa, ni uno solo de los aldeanos o gente de Rille decide cruzar la cerca, a pesar de dejar perfectamente claro que podrían hacerlo si quisieran. Los humanos emiten un aire decidido y sólido, como si estuvieran soportando una prueba que no pueden contemplar fallar. Al menos, ese es el tipo de cosas que Vayne ha estado gritando durante la última hora. El hombre es una máquina de predicar y ha puesto sus habilidades a la vista aquí hoy. Falta un tiempo antes de que comience la batalla, y él está aquí animando a la gente con palabras ardientes y pasión ardiente. ¿Cómo sigue sin desgarrarse la garganta? No tengo idea, pero lo hace. A la gente le encanta y su energía se eleva rápidamente a un punto álgido incluso cuando personas más sensatas como Enid e Isaac miran desde un lado, desconcertados. Las hormigas, por su parte, no prestan atención alguna al espectáculo. En cambio, los miles de miembros de la colonia estacionados aquí pasan su tiempo haciendo preparativos de última hora, revisando cada túnel, cada trampa, cada mecanismo por enésima vez para asegurarse de que funcione como se espera. Cuando finalmente llega el momento, me dirijo hacia la puerta junto con un puñado de humanos y hormigas. Mis mascotas también vienen a dar un paseo. Los puertos de salida son una característica bastante estándar de un muro o puerta defensiva, una pequeña abertura por la que un grupo puede salir sin tener que abrir la puerta propiamente dicha. Al construir las grandes puertas del nido, los talladores seguramente incluirían estas puertas más pequeñas pero de una manera muy peculiar. Todos los puertos de salida de nuestras puertas están unidos al techo.
Así es que Timmy, Crinis, Invidia y mi propia guardia de honor salen por la escotilla en la parte superior de la puerta y nos posicionamos para encontrarnos con el enemigo a medida que se acerca. A primera vista, puede parecer que este es un lugar expuesto y un lugar suicida para estar, nada más lejos de la realidad. Las paredes que nos rodean están erizadas de túneles repletos de hormigas. Normalmente, esto involucraría a soldados parados en la parte superior de una pared en la que se colocó la puerta, pero la colonia no quería una pared. Las hormigas pueden trepar por las cosas, entonces, ¿por qué molestarse? En cambio, la puerta cubre todo el túnel, una barrera entre el interior y el exterior. Que permanezca para siempre. No tenemos mucho tiempo para posicionar nuestra línea de batalla antes de que el sonido de la lucha comience a subir por el túnel hacia nosotros. El estruendo y el estruendo de los hechizos, el crujido de la piedra y la punzada acre del ácido llenan el aire y resuenan en las paredes de piedra que tenemos ante nosotros. Después de unos minutos más, puedo sentir el flujo y reflujo de la guerra mágica que está teniendo lugar cuando las hormigas intentan derrumbar rocas sobre las cabezas de la legión, arrojar bolas de fuego, fragmentos de hielo y todo lo demás mientras el enemigo desvía, interrumpe y protege en orden de empujar hacia adelante. De hecho, los magos de la Legión se han vuelto más despiadados y astutos con el tiempo, ya que utilizan sus mentes para intentar aplastar los túneles alrededor de las hormigas, obligando a los magos de la colonia a entrar en una batalla defensiva para mantener la forma de la piedra que los rodea. Una fuerza de exploradores se mantiene muy por delante de los soldados más cercanos mientras desatan una andanada continua de ácido. Las hormigas de artillería especializada son un espectáculo digno de contemplar, ya que liberan litros y litros de ácido chisporroteante con cada disparo, literalmente haciendo que llueva líquido que disuelve la carne sobre las apretadas filas de nuestros enemigos. A medida que los legionarios avanzan hacia nosotros, retroceden un poco más, sin cesar nunca en sus patrones de disparo. En poco tiempo, las primeras filas del enemigo aparecen a la vista y solo puedo suspirar ante la aparición del enorme bruto a la cabeza. Esa espantosa hacha ya está reluciente de energía, lista para desatar la muerte sobre nosotros en cualquier momento. De hecho, detrás del demonio acorazado incluso puedo ver a una vieja amiga, Morrelia. A pesar de usar su casco, puedo decir por el color y la forma de la armadura que está ella adentro. Me encantaría hacerle una pregunta o dos sobre toda esta situación, pero sinceramente dudo que tenga la oportunidad. Después del tiempo que pasamos juntos, no puedo decir que no duela verla aparecer en el campo de batalla contra nosotros. Aunque ella nos salvó la última vez que la vi, así que... ¿quién sabe? En cualquier caso, es hora de poner este espectáculo en marcha. ¿Alguien más piensa que nuestros invitados parecen sedientos? No le pregunto a nadie en particular. Vamos a darles de beber. Un momento de silencio. ¿Deberíamos liberar el ácido? Viene un olor vacilante desde detrás del techo sobre mí. Sí. Eso es lo que quise decir cuando dije darles un trago. No me refiero a que realmente beban el ácido, sino más bien insinuando, no importa. Solo dales una propina. Entendido, mayor, viene la respuesta. Pensé que todo el proceso iba a ser mucho más genial de lo que resultó. Tenía la línea preparada y todo. En este punto, la legión está a solo 100 metros de la puerta misma, aún participando en la batalla que se mueve lentamente mientras avanzan paso a paso hacia nuestra puerta. Las filas repletas de cientos de legionarios forman una formación de tortuga infernal, sus habilidades defensivas se superponen para formar una barrera inexpugnable. Seguro que sería difícil descifrar eso. Ni siquiera puedo imaginar cuánto ácido se necesitaría para masticar su resistencia. Desde los agujeros en el techo escucho el chirrido del metal cuando un gran mecanismo es tirado hacia un lado, seguido rápidamente por el chapoteo y luego el rugido de una enorme cantidad de fluido. Quizás 20 millones de litros harán el trabajo. Capítulo 657. El asedio parte 2. Resulta que el ácido que puede propagarse casi infinitamente puede acumularse si le das suficiente tiempo. Después de que elegí y comencé a usar la mutación ácida multiplicativa, más de uno de los exploradores le echó un vistazo y les gustó lo que vieron. Si tuviera que intentar producir 20 megalitros por mi cuenta, me llevaría demasiado tiempo. El ácido es capaz de replicarse a sí mismo, claro, pero con solo una mutación dedicada al efecto, aún no es tan poderoso. Se requirieron 100 hormigas trabajando juntas para construir esta ola gigante de placer. En el momento en que comienza la inundación, ya no puedo ver la reacción de las fuerzas de la Legión que hace solo un momento habían dominado el acceso a la puerta.
El túnel inclinado hacia abajo funciona perfectamente para dirigir la absurda oleada de ácido como si se formara espuma ante mis ojos y se derramara hacia el ejército que se acercaba. El sonido es horrendo cuando el ácido choca contra la dura piedra del túnel y sale de allí, hambriento de carne y metal. Puede ser desafortunado para ellos, pero la Legión proporciona a ambos. No hay mucho que pueda hacer para mejorar aún más el daño de este ataque en particular, así que me preparo para la siguiente etapa mientras esperamos ver qué tan efectiva es esta táctica. Mis mentes internas se enfocan mientras traigo el poder del maná gravitacional, lo aplastan y lo comprimen sobre sí mismo una y otra vez mientras moldeo una pequeña bola de muerte que grita dentro de mí. Aunque no debería distraerme mientras intento hacer esto, no puedo evitar extender mi mente principal hacia adelante para tener una idea de lo que está sucediendo. Lo que detecto de inmediato es la titánica batalla que tiene lugar entre los magos de la Legión y los hechiceros de la colonia. Cientos de mentes que luchan entre sí mientras intentan tomar el control del suelo que les rodea. El flujo de maná es frenético en mis ojos, remolinos, ráfagas y ondas han sido reemplazadas por lágrimas, remolinos y huracanes a medida que cada lado trata de controlar el flujo. La Legión ha recurrido a su dominio de la tierra para modificar la forma del túnel, mitigando la fuerza del río de ácido y desviándolo hacia los lados, aunque mis hermanos han resistido sus esfuerzos en todo momento. Sin embargo, al implementar estos cambios, los magos del enemigo se han visto obligados a abandonar sus esfuerzos por bloquear a las hormigas que intentan derrumbar el techo sobre sus cabezas. Incluso cuando el torrente de ácido se desliza por el costado de sus barreras, si los humanos flaquean aunque sea por un momento, se llevarán una desagradable sorpresa. Hay picos de metal que pesan toneladas alojados en la piedra allí arriba. Si se les permite caer, será un mal día para quien sea golpeado. Esta es la estrategia de la colonia cuando se trata de esta defensa. Un ataque no será suficiente para desviar el poder de estos soldados, son demasiado fuertes, tienen demasiada experiencia y son más de lo que podemos manejar con nuestro nivel actual de fuerza. Ya que un golpe no los derrotará, los golpearemos 100 veces. 100 veces 100. Los que sean necesarios hasta que caigan. Entonces atacamos desde múltiples direcciones a la vez, los tanques de ácido, los magos en la piedra y más. Nunca el tipo de criaturas que dejan que algo se desperdicie, sé que el ácido se recolectará en tanques de retención especiales excavados en la piedra en las profundidades del túnel. Es posible que la Legión nunca haya notado los agujeros en la piedra bajo sus pies cuando comenzaron su ascenso hacia la puerta, pero ciertamente están allí. 100 metros más abajo esperan los tanques, desde los cuales se puede bombear el ácido hasta la parte superior del túnel. Un ingenioso sistema que cientos de talladores dedicaron una semana a desarrollar. Lamentablemente, tardará horas en volver a llenarse, por lo que solo podremos desplegar el ácido nuevamente si logramos repeler este primer acercamiento de nuestros enemigos. ¿Cómo te fue, mayor? Es ella, escondida en una cámara al otro lado de la pared a mi derecha. Creo que al menos les mojamos los pies, pero eso no los detuvo. En el lado positivo, no se están acercando más en este momento. Los tanques tardaron más de un minuto en vaciarse por completo, arrojando ácido a un ritmo vertiginoso. A medida que el rugido ensordecedor se desvanece, finalmente puedo oírme pensar y más de una hormiga chasquea las mandíbulas en estado de shock ante la feroz exhibición. En otras palabras, ¿están en la posición correcta? Sí. ¿Crees que tus mascotas estarán a la altura de la tarea? Te harán sentir orgulloso, mayor. Vamos a verlo. ¿Es posible que pueda unirme a ellos, maestro? Me pregunta Crinis. No, Crinis. Hemos repasado esto. Te necesito aquí conmigo. Observemos y veamos cómo lo hacen. La mancha de herida a mi caparazón se mueve en una mezcla de frustración y felicidad mientras vuelvo mi atención a la siempre hambrienta bola de maná que gira en espiral con poder dentro de mi mente. La bomba está llegando al punto crítico de sobrecarga y necesito dedicarle toda mi atención, pero no puedo evitar mantener los ojos bien abiertos para el ataque de los modeladores del núcleo. En el momento en que la Legión vuelve a ser visible detrás de la neblina de ácido en el aire, es claro ver cómo pudieron sobrevivir. Se han tallado profundas gubias en el suelo a ambos lados de su formación. Por el aspecto ruinoso del suelo del túnel, parece que se utilizó una combinación de magia y pura fuerza física para crear estos cortes, lo que significa que deben haber dirigido golpes de armas a la piedra para ayudar a romperla.
Más que eso, sus soldados se han apiñado apretadamente en una estrecha columna, los escudos presionados unos contra otros con sus habilidades defensivas activadas. Desde mi posición cerca de la puerta, presentan una pared en capas de luz dorada a la que también se adhieren parches de ácido, chisporroteando. Puede ser un dolor, pero no puedo evitar estar impresionado de que hayan sobrevivido. Lo siento, Morrelia, pero ese no es el único truco que tenemos bajo la manga. Solo toma unos segundos para que el pedido se deslice por la cadena y veo algo que la mayoría de la gente preferiría no ver en su vida. El furioso ácido ha quemado la fina capa que una vez cubrió el suelo para revelar un estrecho hueco en las paredes del túnel, cerca del suelo. Si no lo estuviera buscando, casi no hay posibilidad de que pudiera verlo, es tan estrecho. De ese estrecho espacio a ambos lados brota una oscuridad que luego comienza a derramarse sobre el suelo. Todo el camino hacia arriba y hacia abajo a ambos lados de la columna de la Legión se está acumulando una marea de negro puro. Desde las sombras, lentamente al principio pero ganando velocidad rápidamente, se extiende un bosque de tentáculos, cientos, miles de ellos, mientras la oscuridad se moldea para revelar su verdadera forma. 100 pies. Capítulo 658. El asedio, parte 3. El enemigo odiado, el enemigo vilipendiado. Mi odio por el 100 pies casi no tiene límites. Durante mucho tiempo me atormentaron en mi juventud, solo para que les diera la vuelta y usara a las inmundas criaturas como combustible para mi propio crecimiento. Una vez que la mesa se volteó, me niego a permitir que se voltee de nuevo, sin importar cuánto parezca gustarle a la mazmorra las cosas podridas. Naturalmente, mi propia predisposición contra los 100 pies se transmitió a la colonia, lo que condujo a una campaña agresiva para eliminarlos del calabozo. Dondequiera que haya estado la colonia, se ha librado la guerra contra los de muchas patas. Sus nidos han sido borrados, sus puntos de generación acampados hasta que el maná se disipó y no aparecieron más. Es seguro decir que mientras que las hormigas hemos dejado la mayoría de los puntos de generación solos para tener monstruos para cazar, el 100 pies ya no existe dentro de nuestro territorio. Como resultado de esta extensa actividad, una enorme cantidad de núcleos de 100 pies ha inundado las garras de los modeladores de núcleos. Curiosamente, se descubrió que el núcleo del 100 pies es notablemente moldeable. Es como si el código genético de las muchas patas fuera tan básico y primitivo que los moldeadores tuvieron un gran éxito utilizando la técnica de plegado de sopos, fusionando al 100 pies con otras criaturas. Después de experimentar con varias formas de las omnipresentes bestias de las sombras, se creó esta variante. El centilodo. Al menos, así es como yo los llamo. Creo que ella me dijo su nombre pero ya se me olvidó. Utilizando tecnología avanzada de carne de sombra, estos centilodos pueden moldearse a sí mismos en un estado pegajoso de la misma manera que lo hace Crinis. Del mismo modo, tienen la capacidad de extender un zarcillo de carne oscura lleno de la misma toxina potente que llenó los aguijones de los 100 pies. Una creación tortuosa que representa la dedicación y el arduo trabajo de la casta Colón Nicore Shaper, el Centisludge es un paquete pequeño y desagradable por sí solo, pero cuando se multiplica por miles puede crear todo tipo de problemas. La Legión no se detiene y muestra la respuesta rápida que se espera de soldados con niveles tan altos de disciplina y entrenamiento. En el momento en que los zarcillos comienzan a alcanzarlos, el destello de la luz de la hoja estalla cuando cientos de espadas y hachas golpean, cortando franjas en la pila de 100 pies que se deslizan hacia ellos. Desde donde estoy colgado en el techo, acumulando más y más maná de gravedad en mi bomba, puedo ver la luz tallar los 100 pies, dividiendo en dos a muchos de ellos, pero aún así no dejan de moverse. En verdad, estas mascotas casi no tienen capacidades defensivas. Los golpes los atravesaron sin resistencia, partiendo a cientos de ellos a la vez. Pero eso simplemente no hace el trabajo. Los pedazos de los monstruos que han sido cortados vuelven a convertirse en una sustancia pegajosa que luego es reclamada por cualquiera de los centilodos cercanos, reclamando la preciosa carne de sombra como parte de su propio cuerpo. A menos que el núcleo esté dañado, o que la Legión sea capaz de cortarlos lo suficientemente rápido como para que no tengan la oportunidad de reformarse antes de que la carne se disuelva en la mazmorra, no dejarán de venir. Güey. Aunque, para pagar por este nivel de supervivencia similar a una cucaracha, los Centisludges no solo carecían de dureza, sino que su ofensiva era baja. El propósito de esta táctica no es derrotar a la Legión, sino desgastarla. Si algunos de ellos se envenenan mientras estamos en eso, mucho mejor.
A medida que la Legión se enfrenta a las mascotas, desviando su atención de una crisis a la siguiente, una incursión de hormigas emerge de la puerta. Una fuerza mixta de magos y exploradores, comienzan a lanzar una lluvia de potencia de fuego a distancia hacia las figuras líderes de la Legión para aumentar la presión. Los escudos de la Legión han formado un muro de luz que ahora parpadea y relampaguea con cada nuevo impacto mientras la colonia aumenta su ofensiva, tratando de vencer la resistencia del atacante. No necesitamos ganar, solo necesitamos aguantar. Mientras hagamos que la Legión regrese a su campamento e intente nuevamente otro día, eso es una victoria. Con una orden mental envío a Invidia para que se una al bombardeo, iluminando el túnel con sus detonaciones. Le advierto que no vaya demasiado duro todavía. Nuestra parte en esta defensa aún no ha terminado. No tengo la energía mental de sobra para acercarme y vigilar la guerra mental en curso que tiene lugar en el túnel, pero apuesto a que ha aumentado otro nivel. Atacar a los magos sometiéndolos a una presión constante para que defiendan a sus camaradas es un eje de nuestra estrategia. Incluso si los legionarios individuales demuestran ser monstruos infatigables, las mentes de los lanzadores de hechizos no pueden serlo. Incluso si tienen cientos de supermagos en sus filas, la colonia puede arrojarles literalmente miles de magos hormiga hasta que se derrumben. Comprimir, comprimir, comprimir. En las etapas finales de preparación, lo único que existe en mi conciencia es la bomba de gravedad. Se vuelve más y más oscuro a medida que la fuerza aplastante comienza a cobrar vida propia. Aún así, sigo forzando más maná de gravedad púrpura hasta que la presión de mantener unida la esfera de magia pura comienza a empujar contra mi mente. Trabajar con maná de esta manera siempre provoca dolor de cabeza y cada uno de mis 4 cerebros está latiendo con fuerza cuando corto el suministro de maná y preparo el hechizo para el lanzamiento. Estoy listo para tirar la bomba. Limpia la cubierta. Grito una advertencia a las hormigas en el área. La noticia se transmite rápidamente y los formadores del núcleo se coordinan para sacar a sus 100 pies de la zona de peligro lo más rápido posible. Invidia, ¿estás claro? Sí. Bonito. Agujero negro en el agujero. Como siempre, la bomba de gravedad anuncia su presencia de manera espectacular, provocando una tormenta de viento y llenando el túnel con el ahora familiar chillido en el momento en que la suelto. El sonido es ensordecedor, como si el mismo aire gritara mientras la esfera negra cercana lo devoraba. Es un efecto que induce al terror que solo se magnifica cuando el hechizo se traga toda la luz mientras viaja. Las hormigas a mi alrededor saben lo que viene y clavan sus garras en las paredes del túnel mientras yo hago lo mismo. La Legión también está familiarizada con esta escena ahora y su respuesta no ha cambiado, solo se ha fortalecido con el tiempo. Los escudos y las barreras cobran vida por docenas en el momento en que desato el hechizo y una gran cantidad de mentes intentan destrozar la bomba de gravedad antes de que pueda aterrizar. Al mismo tiempo que las hormigas lanzan una nueva ofensiva, cientos de magos que habían permanecido ocultos hasta ahora lanzan su voluntad a la contienda. Una vez más, la batalla por controlar la roca del túnel llega al límite cuando la colonia intenta arrojar toneladas de piedra y losas puntiagudas de hierro puro sobre las cabezas de los atacantes. El propio Invidia se pone a trabajar para eliminar a los magos que intentan deshacer la bomba de gravedad, enfrentando su considerable destreza contra la Legión en un intento por preservar el poder que puse en el hechizo. La bomba da en el blanco como siempre lo hace, parpadeando en su forma final, la esfera de destrucción pura que gira lentamente. La atracción es inmediata y terrible. Colgado del techo, cabo tan fuerte como puedo para resistirme a ser víctima de mi propio hechizo. Es un riesgo lanzar este hechizo mientras estoy colgado aquí, ya que mi peso es mucho más alto de lo que mi agarre ha sido capaz de soportar, pero donde hay una voluntad, hay un camino y me aferro ferozmente mientras la bomba devasta todo lo que puede. Tocar. Capítulo 659. El asedio, parte 4. ¡Buah! He aquí mi poder. Tengo que decir que ver la devastación desatada por la bomba de gravedad nunca deja de provocar en mí una exagerada sensación de logro. Mira lo que he hecho. En realidad, la bomba es estructuralmente la pieza de magia más simple que he intentado en Pangea, una gota de maná gravitacional puro aplastado en sí mismo tan fuerte como puedo manejar antes de ser arrojado al mundo. Mucho más que Cunning, Will es la estadística que determina la fuerza de este hechizo ya que mi habilidad para forzar y compactar maná depende de mi fuerza de voluntad.
La interpretación actual de mi hechizo más destructivo solo puede llamarse un éxito absoluto según mis propios estándares. El potente arrastre de la bomba de gravedad expandida amenaza con sacarme de mi posición en el techo y veo muchas hormigas luchando por mantener su posición en las paredes. Lo que se siente más cerca del epicentro, solo puedo imaginarlo. Desagradable, estoy seguro. Aunque todos mis cerebros están agotados tan pronto después de liberar el maná de gravedad, extiendo mis sentidos hacia la legión para tener una idea de cómo va la lucha. Afortunadamente, están luchando. Aunque han superpuesto hábilmente sus habilidades defensivas con escudos mágicos y han desgarrado mi hechizo, no han podido hacer el trabajo que tenían antes para mitigar el hechizo antes de que pudiera aterrizar. El ataque de muchos frentes de la colonia ha hecho su trabajo al obligar a nuestros oponentes a tener que tomar decisiones difíciles. ¿Intentan mantener unido el techo y devolver el golpe a las hormigas colocadas en los túneles allí? ¿Se defienden de los ilimitados tentáculos envenenados del centilodo? Se siente como si eligieran hacer todo lo anterior y, como resultado, hubieran perdido algo de terreno en cada frente. Las secciones del techo del túnel comienzan a deslizarse incluso cuando las mascotas de sombra comienzan a acercarse a sus líneas, extendiéndose para esparcir su bendición tóxica y la bomba está destrozando las protecciones que pusieron en su lugar tan rápido como las colocaron. Está claro que la Legión no esperaba que fuéramos capaces de soportar la cantidad de magos que tenemos, esperando que mantuvieran su cómoda superioridad en este sentido. Los tontos. Desde mi perspectiva, toda la acción en el túnel se ha detenido cuando la esfera de la muerte negra que grita gira lentamente en su lugar mientras consume todo lo que cae en sus fauces. El aire, la suciedad, la luz, nada está a salvo de su hambre insaciable y lo único que podemos hacer es aguantar hasta que se apague. Después de lanzar este hechizo a los dientes de la Legión tantas veces sin abrirse paso, es casi un shock cuando llega una notificación de Gandalf: has derrotado a Abyssal Legion Scout de nivel 53. Has ganado XP. Has alcanzado el nivel 63, se otorga un punto de habilidad. Santo cielo. ¿De verdad tengo uno? Toma eso. Espera, ¿no fue Morrelia, o sí? ¿Realmente puedo darme el lujo de preocuparme por eso ahora? Fuerzo todos los pensamientos del berserker de cabello oscuro de mi mente y me concentro en la tarea en cuestión. La Legión está bajo una presión extrema en este momento y si vamos a ganar, no podemos permitir que se detenga. En el momento en que el hechizo se queda sin energía, parparea y luego se desvanece. El silencio y la quietud que flotan en el aire son profundos después de la cacofonía del viento aullador que se había sentido tan opresivo hace un momento. La Legión todavía está allí, clasificada junto con los escudos al frente, pero está claro que aquellos en la vanguardia han sufrido los efectos de mi hechizo. Muchos muestran heridas, algunos se han derrumbado en el suelo, con una rodilla en el suelo mientras respiran con dificultad. Cargar la peor parte de mi ataque por sus compañeros les ha costado muy caro a estos legionarios y para muchos de ellos no tendrán más participación en esta batalla. Noto que Morrelia no está entre los heridos, lo que me da sentimientos encontrados. Por otro lado, sé cómo sentirme acerca de la forma corpulenta que empuña un hacha frente a la columna. Ese tipo masivo parece casi totalmente ileso, con apenas un rasguño en su armadura. A juzgar por la posición de los otros soldados, parece como si los legionarios cercanos se adelantaran para proteger a su líder de lo peor, tomando la ira de la bomba de gravedad sobre sus propios hombros. Una acción que hizo que uno de ellos pagara el precio final. No dispuestas a dejar pasar esta oportunidad, las hormigas se apresuran a reanudar su bombardeo, con Timmy, Invidia y Crinis uniéndose desde una distancia segura. Desgastar al oponente antes del choque final sigue siendo el nombre del juego y me niego a dejar que Timmy salte a las filas del enemigo y sea fileteado por el tipo del hacha antes de que logre asestar un solo golpe. En cambio, lo tengo lanzando rocas usando la considerable fuerza de su brazo y disparando rayos cuando tiene la oportunidad. Justo cuando el ataque de largo alcance comienza una vez más, la Legión parece hacer un movimiento decisivo, avanzando rápidamente hacia la pared. Puedo ver a los guerreros heridos y exhaustos siendo recogidos y trasladados a la retaguardia de la columna que fluye a su alrededor como el agua, incluso cuando el armatoste que empuña el hacha se abre camino a la cabeza. El imponente soldado aparta los proyectiles dirigidos hacia él, o simplemente los ignora, permitiendo que el ácido y los hechizos golpeen su armadura crepitante como si no le importara su propia seguridad. Con cada paso, cobro impulso y empiezo a sentir una energía siniestra que se acumula dentro de la cabeza del hacha. Salvaje, brutal y hambrienta de violencia, esa es la sensación que tengo.
Una sed desenfrenada de sangre y venganza emana del arma y muchas hormigas dentro del alcance del aura siniestra reaccionan con furia de insecto. La energía contenida dentro del arma crece y crece a medida que la figura se acerca, trepando a alturas increíbles, pero aún así el golpe no se desata. ¿Qué diablos están buscando? Entonces me golpea. Va hacia la puerta. Le rugó a Invidia, escuda ahora. El demonio no tiene nada más que una mente rápida y antes de que termine el pensamiento, el flujo de maná alrededor de la puerta detrás de mí ha comenzado a girar y cambiar y el pequeño globo ocular le da forma de barreras. Va a intentar derribar la puerta. Golpéalo. Defiende el nido. Exploto todo el túnel con feromonas, llamando la atención de todas las hormigas dentro del alcance. Por la colonia. Rugen mientras se lanzan a la batalla. ¿Este tipo quiere derribar las puertas él mismo? ¿Está loco o es mucho más poderoso de lo que esperábamos y me aterroriza que sea lo último? Aún así, ¿qué podemos hacer? Si debemos caer para preservar la colonia, eso es exactamente lo que haremos. Lleno de esta resolución, me dejo caer desde el techo del túnel y me coloco entre el legionario solitario y la puerta, poniendo mi exquisita forma de diamante en la línea de fuego. Vamos, entonces, estúpido espectro de la muerte. Veamos si puedes cargar contra las mandíbulas de la colonia y salir ileso. Capítulo 660 El asedio parte 5. Lamento mis elecciones. Muchos de ellos. ¿Cómo terminó esta situación conmigo enfrentándome a este maníaco inhumano del hacha mientras cargaba su arma con lo que parece energía suficiente para cortar una montaña por la mitad? Las cosas que la gente hace por sus familias, eso es todo lo que puedo decir. Puedo sentir a Colón y Envidia trabajando horas extras para establecer todos los escudos que puedan lo más rápido posible, superponiendo las protecciones a través de los ya potentes encantamientos de la puerta. Esperemos que sea suficiente. Krinis, bájate de mí. No. Es una orden. Muévete del camino. Me niego a dejar que se vea atrapada en las consecuencias aquí. Sus habilidades y mutaciones son totalmente inadecuadas para enfrentar este tipo de situación, todo lo que sucederá es que la matarán por nada. Ese es un resultado que no permitiré. Apenas me doy cuenta cuando mi leal amiga se despega de mi caparazón y desaparece en las sombras a lo largo del costado del túnel, toda mi atención está en esa temida hacha. Mi mente se agita mientras trato de pensar en algo que pueda hacer para ayudar a mitigar este ataque. Hundiéndome en las profundidades de la meditación, el tiempo casi parece ralentizarse mientras proceso todo lo más rápido que puedo. ¿Tengo tiempo suficiente para armar un hechizo? Probablemente no, a juzgar por la velocidad con la que el hacha acumula energía, está casi lista para funcionar. ¿Puedo crear una barrera física de alguna manera? ¿Excavar tal vez? Es poco probable que ayude. Este tipo está tratando de derribar sólidas puertas de acero con un hacha. Si pongo algunas piedras en el camino, no va a hacer la diferencia. Tiene que haber algo, piensa. Mientras trato de pensar en ideas, el legionario solitario continúa corriendo bajo el bombardeo combinado de todo lo que la colonia puede arrojarle. Timmy está explotando con relámpagos. Llueve ácido por las aberturas de la puerta y las paredes. Los hechizos caen como lluvia cuando los magos escupen bolas de fuego, fragmentos de hielo y todo lo que pueden reunir. Tal vez pueda usar un poco de magia de gravedad. No necesito hacer girar una construcción para ello y tengo mucha práctica en las formas básicas, mi mente principal ni siquiera necesita involucrarse. Rápido como un pensamiento, mis subcerebros comienzan a formarse y lanzan rayos de gravedad básicos al gigante que se abalanza con la esperanza de que haga algo. Todo lo que realmente puedo hacer más allá de eso es tratar de ponerme en la cara de este tipo. Clavo mis garras en la piedra para conseguir un agarre firme y me tomo un momento para calmar mis nervios. Pizca. Tan rápido como pueda, dash. Justo en las fauces de la muerte. Porque eso es exactamente lo que se siente. Mis sentidos se están volviendo locos por la gran cantidad de energía que sale de esa arma demoníaca, tanto que el mismo aire parece deformarse con ella. Un aura de sed de sangre y violencia impregna el aire alrededor de la figura que carga, se escapa del hacha y satura las mentes de todos los que se acercan demasiado. Incluso hundido en la meditación con todas mis emociones empujadas a un lado, puedo sentirlo. Una rabia que parece brotar de mi interior y devorar mis pensamientos. No lo dejo, incluso los fríos pensamientos lógicos de mi propio cerebro, separados de mis emociones, me dicen que este curso de acción es ilógico.
No escucho incluso el vestíbulo, la puerta de entrada a través de la cual la voluntad de la colonia se filtra en mi ser, me ruega que me desvíe y permita que otros entren en mi lugar. Pero no lo haré. No sé por qué no puedo explicarlo, pero algo en lo profundo de mi caparazón me dice que este es un momento crucial. No se le puede permitir romper la puerta. No lo dejaré. La figura ocupa un lugar preponderante en mi visión mientras nos acercamos unos a otros a velocidades frenéticas. Mis mandíbulas se abren de par en par, la energía oscura del Don Chong se manifiesta a mi alrededor mientras me acerco. Más y más rayos de gravedad vuelan hacia adelante, salpicando la figura por todas partes sin disminuir su impulso aparentemente imparable. Justo antes de llegar a él, mis mandíbulas comienzan a cerrarse de golpe mientras cada célula de mi cuerpo me grita que huya de este peligro, que me quite del camino y me preserve porque esto es algo que está fuera de mi alcance. No escucho. Nunca fui muy bueno siendo lo que los demás esperaban de mí. Ni en esta vida, ni en la última. Con un grito que impacta en el aire, el legionario solitario estira un poco más los brazos hacia atrás, como una banda elástica estirada hasta el punto de romperse, antes de lanzar su golpe. Es tan rápido que ni siquiera veo moverse el hacha. Un minuto está sobre su hombro, los guanteletes apretados alrededor del mango, al siguiente el hacha está enterrada en la piedra a sus pies, todo el camino hasta esos mismos guanteletes. Mis mandíbulas se tensan por un último segundo mientras el mundo parpadea ante mí y siento una oleada de energía explotar en el aire frente a mi cara. Es una hoja de luz de hacha como ninguna que haya visto antes. En lugar del brillo suave normal de la luz blanca, este arco de poder es rojo sangre. En lugar del tamaño de una espada, se extiende desde el techo hasta el suelo en una línea vertical de pura destrucción. Demasiado tarde para evitar que se desate el ataque, trato de empujarme hacia un lado, pero en un instante el ataque está sobre mí. Entonces se ha ido. Uno de mis subcerebros dispara mi glándula curativa sin mi pensamiento consciente y una sensación de casi perplejidad revolotea en mí. ¿Por qué hacer eso? Pero luego viene el dolor. Una agonía abrasadora estalla en el lado derecho de mi cuerpo mientras lucho por comprender lo que acaba de suceder. Maestría. Estoy aquí. Mis pensamientos son lentos, ¿qué está pasando? La oscuridad a mi alrededor es completamente negra y un bosque de tentáculos explota a mi alrededor, envolviendo todo mi cuerpo en su abrazo. Antes de que se me cubran los ojos, puedo ver al único legionario frente a mí sobre una rodilla, su arma aún enterrada en el suelo mientras respira profundamente, estremeciéndose. A pesar de ser tan vulnerable, ningún ataque cae sobre él. ¿Por qué no ataca la colonia? Siento que me hundo y ni siquiera puedo procesar la sensación cuando Krinis me jala hacia la sombra, arrastrando mi cuerpo a través de la oscuridad y hacia el otro lado. ¿Dónde estoy? El dolor es intenso. Curación. El mayor necesita curación. Muévete a un lado. Cuando los tentáculos se desenvuelven a mi alrededor, me doy cuenta de dónde estoy. Krinis me ha llevado justo enfrente de la puerta, las gigantescas barreras de acero se elevan sobre mí mientras mis hermanos se arremolinan a mi alrededor, desesperados por curar mis heridas. No tengo ojos para ellos. En cambio, mi mente confundida trata de asimilar la rasgadura irregular que se ha tallado en la puerta izquierda. El metal está retorcido y deformado donde ese horrible golpe de hacha impactó y luego lo atravesó. Es extraño, ¿por qué solo apuntaría a un lado de la puerta? Ahora que lo pienso, ¿por qué no puedo ver con mi ojo derecho? ¿O sentir mis piernas derechas? Creo que lo entiendo. Con las energías curativas de mi glándula de regeneración inundando mi cuerpo, la magia curativa de Invidia y los servicios de la colonia, puedo sentir mi carne juntándose y volviendo a crecer la parte de mi cuerpo que ha sido cortada por completo. ¿Quién necesitaba un lado derecho del cuerpo de todos modos? Desafortunadamente, no parece que vaya a tener mucho tiempo para recuperarme, G. Más abajo en el túnel, el líder de la legión se las ha arreglado para ponerse de pie y sus soldados se han adelantado para rodearlo una vez más dentro de sus filas. Habiendo asegurado a su líder, han reanudado su marcha resuelta hacia las puertas ahora dañadas y la colonia se apresura a reanudar la defensa. No hay posibilidad de que ustedes, punks, atraviesen esta maldita puerta hoy. Hazme volver a ponerme de pie, maldita sea, me las arreglo para decir, todavía no hemos terminado aquí. Fin del capítulo 660.